Este día hablaremos sobre la matanza en la Embajada Española en Guatemala. Para entrar un poco en contexto, hablaremos sobre por qué razón se insinúa que esto sucedió. Se dice que la toma estaba relacionada con la explotación natural de la franja transversal del norte, zona rica en petróleo y en materias primas, así como el asentamiento de gran cantidad de población indígena guatemalteca, la cual se veía represaliada por el ejército del país. Semanas antes de lo sucedido en la embajada, Máximo Carvajal había acudido al lugar para visitar y mostrar su apoyo a varios grupos de españoles cooperantes en el lugar, ofreciéndole su apoyo en caso de una necesidad. Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron exploraciones en Calval, muy cerca de Mayalán, en el Itzcam, donde perforaron el Pozo San Lucas, pero los recursos fueron fructuosos. Esas explotaciones y exploraciones que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcam y en la franja transversal del norte fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que atravesaría la región. Shenandoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y el Bayatón de Ingenieros del Ejército que coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero. Algunos de los actores que se vieron involucrados en el acontecimiento son el embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal, la sede diplomática española, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Leohoff, el ex canciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Adolfo Molina Orantes, el jurista guatemalteco Mario Aguirre Godoy y fracciones terroristas campesinas. Ahora hablaremos un poco sobre los acontecimientos de ese día. Un funcionario de la Embajada Española llamó telefónicamente a la Policía Nacional a las 11:50 horas de la mañana para informar que la sede diplomática estaba siendo asaltada y que por ello solicitaba auxilio inmediato. El 31 de enero de 1980, un grupo de personas armadas invadió la Embajada de España en la ciudad de Guatemala, tomando como rehenes a todos el cuerpo diplomático y a los visitantes que ahí se encontraban. Tras varias horas de atención, con el edificio rodeado por la policía, se desencadenó un incendio en el que fallecieron 37 personas. Ahora bien, se preguntarán, como la duda de todos, ¿qué pasó en Quiché para que el grupo tomara la Embajada de España? Se rumorea que todo esto se debió a inconformidades de los pueblos por las acciones secretas de la Embajada de España y el gobierno de Guatemala. Se culpó a Máximo Cajal, que era el embajador de Guatemala en 1980, como el principal parte de las acciones, debido a que hay muchos agujeros en su versión de qué pasó en su viaje a Quiché, ya que él decía que tenía un principal interés en conocer de primera línea los pormenores de los conflictos que había en ese entonces en Guatemala, de conocer los actos que el ejército estaba tomando en la región de Quiché en combate de esta insurgencia. Algunas versiones dicen que la idea principal era que se evidenciara este tema de la guerra interna a nivel internacional, para que los campesinos pudieran tener apoyo y que todo se salió de control, ya que lo que ellos querían era evidenciar agresiones y represiones de parte del gobierno, y según ellos podría haber sido una toma de embajada exitosa, creyendo que lograrían su cometido. Existen diversas versiones de los motivos detrás de lo sucedido y según la de la dictadura militar de Lucas García, la toma de la Embajada de España fue planificada por el embajador Máximo Cajal con el objetivo de utilizar a los presentes como rehenes. Ahora bien, dentro de los principios de derecho internacional que se vulneraron, encontramos que el embajador Cajal, al permitir el acceso de los protestantes, violó el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades,
todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por su parte, en 1984, en el comunicado conjunto del 22 de septiembre, previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, el gobierno de Guatemala reconoció que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, estableciéndose en el artículo 22 que los locales de la misión son inviolables y que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión y que el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Y en el artículo 29 que la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto y el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. En Guatemala declaró culpable al ex jefe policial Pedro García Arredondo por la masacre ocurrida en la embajada española. Respecto a la base normativa y la solución de la controversia, es importante mencionar algunos aspectos, como que el 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, inició el juicio contra el ex jefe de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por la muerte de las 37 personas. García Arredondo dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional y, según las investigaciones de la Fiscalía, fue quien dio la orden de incendiar la embajada española. García Arredondo fue el único enjuiciado porque muchos de los presuntos autores intelectuales y de los participantes ya habían fallecido. La Fiscalía guatemalteca, por su parte, afirmó que las 37 personas murieron en una operación policial clandestina, ejecutada por la Policía Nacional del país, y solicitaron una pena de 30 años de cárcel para García Arredondo por cada víctima, además de 80 años en total por 2 delitos de intento de homicidio. Por unanimidad, las juezas Irma Janet Valdés, Sara Yoc y María Eugenia Castellanos determinaron que García Arredondo ejecutó órdenes de superiores, las cuales dejaron la muerte de 37 personas en la sede diplomática el 31 de enero de 1980. El fallo del tribunal fue leído en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia el 20 de enero de 2015. Y García Arredondo fue condenado a 40 años de prisión por la quema de la embajada y a 50 años más por la muerte de 2 estudiantes universitarios. Y dentro de algunos de los elementos que fueron probados de acuerdo a la sentencia condenatoria, encontramos que la sede diplomática fue tomada por campesinos que de manera pacífica buscaban denunciar los abusos del ejército y la policía en el departamento de Quiché, que los 150 agentes policiales a cargo de García Arredondo habían sido concentrados para efectuar un operativo en la embajada y que la orden que había recibido era de sacar a los manifestantes, que la policía no tenía ningún interés en negociar, sino en sacar a los ocupantes de la embajada, y que además la embajada fue violentada por las fuerzas de seguridad que ingresaron sin contar con la autorización del embajador. Y García Arredondo sabía lo que iba a suceder y que por su parte el incendio no se originó como resultado de un plan de inmolación de los campesinos que ingresaron en la sede diplomática. Además, otro punto importante a mencionar es que Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y
En consecuencia a ello, se creó la llamada Comisión para el Esclarecimiento Histórico de los Hechos del Pasado, más conocida como la Comisión de la Verdad de la ONU.